Entonces, vamos a seguir con esto de química. Nos habíamos quedado en propiedades generales, propiedades particulares y propiedades específicas. Ok. Y lo último que vimos fue la ley de la conservación de la materia. ¿Puedes decirme qué decía esa ley? Espera, ¿cómo? Que nos habíamos quedado en la ley de conservación de la materia. ¿Puedes decirme qué enuncia la ley de conservación de la materia? Es la que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá, sí, justamente. ¿Y te acuerdas quién la enunció? ¿Quién fue que dijo eso en química? Lo, lo mono, Lomonosov, Lomonosov o algo así. No, fue Lavoisier. Así. Lavoisier fue el importante en esta ley. Y justamente la ley decía que la cantidad de masa o energía que se expresa en cierto espacio en el tiempo es constante, o sea que va a permanecer. Ok. Dudas con esta está muy sencilla, ¿no? Creo que es la más quemadota de todas. Sí. Ok, después va una ley que se llama ley de las proporciones múltiples o variables. Ley de las proporciones. Tú ya sabes hacer proporciones en matemáticas, entonces las proporciones químicas funcionan casi de manera similar. Van a representar una fracción, ajá, o una parte de una razón. Ajá. ¿Una razón de qué? Bueno, como estamos en química, estamos hablando de elementos. Entonces, esta ley de las proporciones dice que cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, el peso de uno de los elementos se conserva y el otro es el que va a cambiar. Ajá. Las reacciones de los elementos y las reacciones de los pesos del otro elemento son números enteros. Entonces, nunca van a ser fracciones, siempre van a tener masas exactas. Por ejemplo, el hidrógeno pesa 1 gramo. Siempre va a pesar 1 gramo, no puede pesar 1.00 eso, ¿no? Entonces, si tú lo juntas, pues lo demás va a pesar diferente. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Es cuando dos elementos se combinan. Para formar más de un compuesto. Y el peso de uno de los elementos se conserva. Solamente el de uno. Constante. Y el otro variable. Ojo, no necesariamente tienen que ser dos elementos diferentes, pueden ser combinaciones de ese mismo elemento, aunque lo más común es que sea de dos elementos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el carbono, el dióxido de carbono se escribe como CO2. ¿Qué significa ese subíndice? Bueno, ese subíndice es la cantidad de moléculas de oxígeno que hay en esta fórmula. Si no tiene subíndice, es como el exponente. ¿Qué significa? ¿Qué subíndice va a tener? ¿Qué número? ¿El 2? Oxígeno tiene 2. Y carbono, si no tiene subíndice, ¿qué número le ponemos?
1. 1, ajá. Te decía, funciona como un exponente. Entonces, técnicamente, el dióxido de carbono, vamos a escribirle su nombre, dióxido de carbono, es un átomo de carbono y una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno. No puedes poner CO, esto ya no se llama así. ¿Por qué? Porque cuando los combinas, te decía, uno permanece constante, que es el carbono, y el oxígeno es el que va a variar. Ajá. Por ejemplo, em, SO2 y SO3. Ajá. Sí, El SO2 y el SO3 también se conserva. La S es la que se conserva y el oxígeno es el que va a cambiar el número de moléculas. ¿Sabes qué elemento es la S? sodio. No, el sodio se representa como Na. Es el azufre. Azufre, ajá. Entonces, ¿qué va a cambiar esto? Bueno, dependiendo del subíndice que tenga nuestro compuesto, no es lo mismo tener SO2 o SO3. Eso va a cambiar el nombre que le ponemos al compuesto. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, ¿por qué se llama dióxido? Di viene de dos, ajá. Dióxido, dos oxígenos. ¿De qué? De un carbono. Por eso se llama así, dióxido de carbono. ¿Sí? Sí, No siempre es tan fácil nombrarlos. A veces conllevan otras reglitas. Todavía no nos importan esas reglitas. Entonces, solo es para que te fijes también de dónde vienen ciertos nombres. Bueno, esa es la ley de las proporciones múltiples o ley de las proporciones variables, cualquiera de las dos. Ahora, existe otra ley que se llama ley de las proporciones constantes. Si una es ley de proporciones variables, pues la otra tiene que ser constantes o definidas. Entonces, vamos a poner la otra ley. Ley de proporciones fijas. Ley de proporciones fijas o constante. ¿Qué dice la ley de proporciones constantes? Bueno, dice que todas las sustancias, cuando se combinan, lo hacen a proporciones fijas. O sea que se tienen que conservar. Ajá. El número, justo por esa ley que dice que la energía de la conservación de la materia no es como que puedas hacer una reacción química sin que algo varíe o sin que, o perdiendo algún elemento. No puedes meter dos oxígenos y que el resultado solo te salga un oxígeno. Eso no puede pasar porque entonces me estás diciendo que un oxígeno se perdió ahí en el universo y en condiciones ideales eso no pasa. Entonces, siempre lo hacen de forma segura, digámoslo así. Entonces, ¿qué dice? Todas las sustancias al combinarse, todas las sustancias. Sí me escuchas bien, ¿verdad? sí, Ok. Todas las sustancias al combinarse lo hacen en proporciones fijas. Fijas y constantes. Y la principal persona que dijo esto fue un tipo llamado Joseph Louis Proust, mejor conocido como Proust, nada más, por su apellido.
La de arriba, la ley de las proporciones, esta fue enunciada por Dalton. Y la de la conservación dijimos que era Lavoisier. Ok. Bueno, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, si tú tienes 2 moléculas de agua, que eso se representa así como H2O, ¿qué pasa? ¿Cuántos gramos tienes de agua? Bueno, ¿tienes una tabla periódica por ahí? Ya. ¿Qué pasó, Lisa? Es que se te trabó un poquito. Que si tienes una tabla periódica por ahí. O una que puedas buscar en internet. Sí, déjala, busco en internet mejor. Va. Hay que, a ver si puedes comprar una en la papelería de esas de monografía para que la tengas a la mano cuando veamos química. De esas chiquitas de las que cuestan como 3 pesitos. Ya, aquí ya los tengo. Va. Ok. Hay varias partes dentro de esos cuadrados o dentro de esos rectangulitos dentro de la tabla periódica que dicen muchas cosas acerca de el átomo que estamos analizando, del elemento que estamos analizando. Ahorita lo que nos importa en esta ley es la proporción de su masa. Entonces, vamos a ver la masa. La masa de los elementos es el número que está abajo, justo abajo de la letra. Esa es la masa que tienen los elementos. Entonces, ¿cuál es la masa o el peso atómico, que también se le puede decir así, del hidrógeno? ¿Qué pasó, Lisa? Que ¿cuál es la masa del hidrógeno o peso atómico del hidrógeno? Solamente me parece como que mm, -1 más 1, algo así. No. Eso representa el spin. El spin es otra cosa. El spin ya tiene que ver con movimientos que hacen los átomos dentro del hidrógeno. Eso no. Tiene que ser un número como 1 punto algo. Si no está en esa tabla, busca otra. En otra debe de aparecer. A veces si no está abajo de la letra, está en la esquina superior izquierda. Puede estar en cualquiera de los dos lados. Me sale que es 1.01. ¿01? Sí. Qué rara tabla. Pues no, o sea, sí, pero no. La masa del hidrógeno es de 1.007. A veces ponen 1.008, pero no puede ser 1.1 o 1.01. Ajá, tiene que tener 2 ceros. Que técnicamente la masa sería 1.000784. Ese sería como que el completo. ¿Ok? Ahora, a ver, dime la del oxígeno. ¿Cuál es la masa del oxígeno? El peso atómico del oxígeno. ¿El peso qué? Atómico del oxígeno. Ahí ya encontré un taladro. Unos 16.00. El oxígeno pesa 16. ¿Qué nos dice esto? Bueno, cada molécula de hidrógeno va a pesar 1.007 moles y el oxígeno va a pesar 16 gramos. Sí, el hidrógeno pesa 1.07 gramos, perdón, y el oxígeno pesa 16 gramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, este 2
que está aquí en esta fórmula, lo que hace es igual que los coeficientes de matemáticas, o sea, va a multiplicar a lo que tenga a la derecha, a las dos cosas. Va a multiplicar a los dos hidrógenos y también va a multiplicar al oxígeno. Entonces, si tú lo distribuyeras, que eso no se puede hacer en química, pero si tú lo distribuyeras, sería como poner dos veces la molécula de hidrógeno de nuestra agua, la parte de hidrógeno del agua, más dos veces la parte de oxígeno. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Eso lo que hace es multiplicar las masas. Entonces, eso está haciendo esto. 1.00784 más dos veces 16. Ahora, hay algo que no estoy tomando en cuenta aquí y que sí debo de tomar en cuenta. El hidrógeno dice hidrógeno 2 y la masa nada más es de un hidrógeno. Entonces, tengo que sumar primero dos masas porque tengo dos hidrógenos. ¿Sí me explico? Entonces, también los cuadrados y los también dependen de la masa del elemento. Ok, este no se le dice cuadrado porque no funciona igual que una potencia. No es lo mismo multiplicar un hidrógeno por otro hidrógeno y eso te da hidrógeno al cuadrado. No. Lo que estás haciendo cuando están en el subíndice estos números es que los sumas. En la potencia se multiplican por sí mismo y en el subíndice se suman. Entonces, H2 es sumar dos veces la masa del hidrógeno. Tienes dos moléculas de hidrógeno, entonces sería sumar 1.00784 más 1.00784. Eso nos daría la masa de dos moléculas de hidrógeno. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto está mal. ¿Por qué? Porque yo aquí le tengo que sumar las dos moléculas de la otra molécula de hidrógeno, que sería 1.00784. Ojo, no es lo mismo este 2 que este 2. Este 2, el 2 que está afuera, me está diciendo que tengo dos moléculas de agua. Todo esto es agua. Ajá. Esto es lo que me está diciendo ese 2. Todo lo que esté a la derecha de ese 2 son las cantidades de moléculas que tengo. Entonces, dos moléculas de agua en este caso. Y el 2 del subíndice me está diciendo solamente lo de cada elemento. Ajá. Ese 2 es del hidrógeno, de ese elemento nada más. No le pertenece al oxígeno, por eso el oxígeno acá ya no tiene ese 2. Está vacío. ¿Estamos? Sí. Ok, entonces por eso sumé dos veces esto y aparte la suma, el resultado de la suma, ahora sí lo voy a tener que multiplicar por el 2, por las dos moléculas que tenemos. ¿Cuánto te da esa suma total, Sofía? La suma de 1.0, lo de dentro del paréntesis. Da 1568. No es 2000 porque eso no es una coma, es un punto. Bueno, 2.0101517. Bueno, 1517. 68. 1568. Ok. Ok. Y más 2 por 16. Ok. Ahora hay que multiplicar eso que te dio por 2. Que sería 4 punto... 4 punto algo, ¿no? 4.3136. 0.3136. Ok. ¿Y 2 por 16?
2 por 16 es 32, ¿no? Es 32, ¿no? Ajá. Y a eso le vamos a sumar lo de la otra partícula. Entonces 0, 31, 36. Y eso da 36.031. Eso sí quiere ser muy específico. Y nos salieron tantos decimales porque estamos considerando muchos decimales aquí en el hidrógeno. Te digo, depende qué tan específica sea tu tabla periódica. Algunas sí vienen con todos estos decimales y algunas simplemente lo descartan y solo dejan el 1. Cualquiera de los dos resultados está bien, ¿ok? Sí. Ok. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, ya separando las cosas, quiere decir que tenemos 32 gramos de oxígeno. Esto va a representar el oxígeno, es lo del lado derecho. Y tenemos 4 gramos aproximadamente de hidrógeno. Entonces, si ves, el oxígeno es muchísimo más pesado que el hidrógeno. Por eso en tu tabla periódica está acomodada de esa forma. El hidrógeno es como que el elemento menos pesado, por eso aparece como que hasta el inicio de tu tabla, arriba a la izquierda. Entre más abajo y más a la derecha esté un elemento, más pesado va a ser. Y se cumplen otras propiedades, pero ahorita vamos a ver eso. Entre más abajo, más pesado. De hecho, el hidrógeno está un poquito más abajo el oxígeno está un poquito más abajo del hidrógeno, pero no es el más pesado. Ajá. Sí. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice esa ley? Bueno, dice que combinamos partículas y justamente combinamos hidrógeno y combinamos oxígeno. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a decir que todos los oxígenos que tú tengas siempre van a tener la misma masa. Ajá, uno no puede tener una masa diferente y otro te va a salir otra cosa. No, siempre van a tener la misma masa, por eso es que puedo hacer yo estas cosas. Y siempre que yo mezcle hidrógeno con oxígeno, o sea, agua, depende de las moléculas de agua, es el número que va a ir cambiando aquí. Esto nos dio para 2 moléculas de agua. Ahora, ¿qué pasaría si nada más fuera para una? Bueno, eso nada más lo divido entre 2, ¿no? Y pues nos daría como 18, que justamente, si tú buscas el peso molecular del agua, te va a aparecer aproximadamente 18 gramos. Eso es lo que hacen, sumar los pesos atómicos de cada uno de los elementos que aparezcan en tu fórmula química. Así salen los pesos atómicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Mm, Entonces, con el resultado final de cuánto es la masa del helio, así era, no es cierto, del hidrógeno, Hidrógeno. ¿verdad? Ajá. Este, eso significa, eso lo tenemos que dividir entre 2 para sacar como su masa original, o sea, sin el 2 o algo así. Depende cuál te pidan, ¿no? O cuál estés buscando. Aquí la fórmula, pues calculamos el de 2 moléculas. Si quisieras sacar el peso de una molécula de agua, como que el estándar eh, básico, digamos, el de una molécula solamente, pues sí, nada más sería dividirlo entre 2. O pues quitar este 2 de la ecuación y ya nada más sumas los 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Por ejemplo, si sumas 2 hidrógenos y un oxígeno, el resultado te tiene que dar 18. Aquí como lo hicimos con 2 moléculas, por eso es que salió este final, ¿no? Y ya, pues es más fácil dividirlo que volver a hacer la operación, pero de todas maneras, si vuelves a calcularlo sin el 2, te tendría que volver a salir los 18 gramos. Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Esos gramos no son gramos, digamos que comunes. Ajá. ¿Por qué? Porque no es como que puedas agarrar y pesar una molécula de agua en una balanza o en una pesa, ¿no? No, no puedes hacer eso.
son muy pequeñas. Entonces, a estas partículas, a ese resultado, el resultado es gramos por mol. Son 18 gramos sobre mol. ¿Por qué sobre mol? Mol es una abreviación de molécula. Gramos por molécula. Nada más, es todo lo que significa. ¿Ok? Sí. Entonces, por ejemplo, en 2 moléculas de agua tenemos 32 gramos molécula. Ajá. 36 gramos por molécula, perdón. Y en una molécula, pues tenemos 18 gramos mol. Ok. ¿Sí se entiende la ley de las proporciones? Simplemente te dice que el peso de estos elementos no va a cambiar y va a ser el mismo. El peso del oxígeno en la del agua o en cualquier otra, siempre va a ser Sí, está 18. bien. Va que va. Ahora, vamos a ver algo importante que son los cambios de fase. Para empezar, ¿sabes cuáles son los estados de agregación de la materia? No. ¿No? Bueno, voy a hacer la pregunta un poco más sencilla de entender. ¿Cuáles son los estados de agregación del agua? Pues sólido, líquido y gaseoso. Ajá. Bueno, esos estados se cumplen no solamente para el agua, se cumplen para cualquier materia. Ajá. Obviamente, no es tan fácil encontrar materias en todos los estados. El agua es la única como que más sencilla de encontrar en los 3 estados de la materia, pero no significa que sea la única que tenga estos 3 estados, ¿ok? Los estados de agregación siempre van a ser los mismos para todo y cumplen ciertas cosas. Por ejemplo, te digo, no solo funcionan para el agua, entonces los sólidos, su característica principal es que tienen una forma definida. No es como que cambie si yo lo muevo de lugar. Siempre, si agarras una mesa, pues si tú la cambias de un cuarto a otro, esa mesa va a seguir siendo esa mesa. Está en estado sólido, entonces esa mesa va a seguir teniendo forma de mesa. ¿Ok? En los sólidos, ¿por qué es que no cambia su estructura o por qué es que no pueden modificarse su forma? Bueno, la característica de los sólidos es que tienen sus átomos muy juntos. Ya habíamos hablado de la porosidad, que era la distancia entre los átomos. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Ok, bueno, justamente, la porosidad representaba qué tan separados estaban los átomos de otros. Y eso nos sirve para qué? Para esto, para ver los estados de agregación de la materia. En qué estado se encuentre esa materia va a depender de qué tan separados estén esos átomos unos de otros o esas moléculas. Por ejemplo, si tú tuvieras agua y la tuvieras en un recipiente, haz de cuenta que este ya estuvo en el congelador y tu agua ya se hizo hielo. ¿Cómo se ven las moléculas de hielo? Bueno, esas moléculas de hielo se van a ver muy pegaditas, muy, muy pegadas. Eso es lo que cumplen los sólidos. Los sólidos son sólidos y son muy difíciles de cambiar su estado de agregación porque sus átomos están muy pegados. Entonces, si tú los intentas separar, pues va a ser más fuerte esa resistencia que ponen a separarse, ¿no? No puedes simplemente agarrar un hielo e intentar partirlo, te va a costar trabajo. Lo vas a poder hacer, pero te va a costar mayor trabajo que si fuera agua, simplemente. Ajá. Sí. Entonces, los sólidos tienen una forma definida. También van a tener un volumen definido. Mm, gran fuerza de atracción entre sus moléculas, que era lo que te decía de los átomos, ¿no? Están muy, muy pegados, eso quiere decir que hacen mayor resistencia a la separación, eso es lo que significa. Gran fuerza de cohesión. ¿Sabes qué significa cohesión? No.
Ok, cohesión significa pegados. Hacen gran fuerza para estar pegados, para mantenerse unidos, simplemente. Está bien. Ok, hay gran fuerza de cohesión entre sus moléculas, gran cercanía entre sus partículas. Entre las partículas. Y son incompresibles. ¿Ok? ¿Qué significa que sean incompresibles? Bueno, esa palabra simplemente significa que ya no se pueden comprimir más. Un hielo ya no lo puedes hacer. Si tú lo pones sobre una prensa o algo muy pesado, ya no vas a poder hacer que ese hielo se mantenga hecho hielo y que aparte sea más chiquito. No se puede. Ajá. También la mesa de la que hablábamos, si tú tienes una mesa, aunque por más que la comprimas y la aplastes, no vas a hacer que se haga más chiquita. ¿Sí me explico? O que ocupa un menor espacio. Sí. Bueno, eso es por parte de los sólidos. Y habíamos dicho líquidos también. Líquidos. Los líquidos se ven diferente. Si tú tienes igual el mismo recipiente y ahora no es hielo, ahora es agua, esas moléculas están juntas, pero no tan juntas como para ser un sólido. Entonces, ¿qué pasa? Están separadas, están como que dispersas y no tienen un orden. Fíjate, los sólidos tienen un orden específico, ¿no? Van como que todos alineaditos, todos bien cuadrados. Los líquidos no, los líquidos están dispersos. Entonces no tienen una forma definida, a diferencia que los sólidos. ¿Qué va a pasar en los líquidos? Bueno, justo por eso tenemos el recipiente. Si no tuviéramos un recipiente en donde contener los líquidos, ¿qué le pasaría al líquido? ¿Qué le pasa al agua cuando la tiras en el piso? ¿Se mantiene en un solo lugar? ¿O tiene una forma? No, como que se dispersa o se absorbe al piso, ¿no? Ajá, justamente. Entonces, los líquidos no tienen forma. Van a tener la forma de en el recipiente en el que estén o de la superficie en la que estén. En una botella de agua, la forma que agarran pues va a ser la de la botella, justamente. Todo va a depender del recipiente en el que estén. Entonces, en el suelo, si se te cae al suelo, pues de abajo va a estar plano, ¿no? Depende de tu suelo, pero supongamos que el suelo está plano, entonces el agua va a tomar esa plenitud, digamos, esa planez. Y como de arriba no hay nada que lo contenga, ni de los lados, por eso, por eso se empieza como que a escurrir, como que intentar ocupar todo el volumen que pueda. Por eso es que no se queda así de, pues ya me caí, me quedo aquí en este cuadrito para no ensuciar todo el piso. No, siempre va a intentar ocupar el mayor volumen que pueda. Por eso es que se empieza a correr. Ujú. Sí. Ok. Te decía, es todos los líquidos, no nada más el agua, aunque siento que es más fácil de entender con el agua. Entonces, característica principal, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Mi profesor alguna vez nos puso un ejemplo de la Tierra. ¿Has visto fotos de la Tierra? Ok, la Tierra es redonda. Por eso es que el agua también se ve como que se curva, porque está ocupando el volumen de la Tierra. No todo, porque hay partes de que sí es tierra, pero como los planetas son circulares, al menos en su mayoría, pues por eso es que el agua del mar hace como que esa forma también curva, porque solo está rellenando al planeta. Entonces, pues, te decía, es desde recipientes muy pequeños hasta tu cisterna, hasta todo el planeta. Ok. ¿Qué pasa después? También tienen un volumen definido.
No es lo mismo adaptar un volumen, no es lo mismo meterlo en una botella de agua a que tengan un volumen diferente. ¿A qué me refiero con volumen? Bueno, se van a adaptar al recipiente, pero no es lo mismo que en tu recipiente tengas 1 litro de agua a que tengas medio litro. Sigue habiendo una cantidad específica de ese líquido. Ajá. No los confundas. Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa? En los sólidos, la fuerza de cohesión, la fuerza que mantenía unidas esas moléculas es muy fuerte. Ahora, ¿qué va a pasar en los líquidos? La fuerza que hace que se separen y la fuerza que las mantiene unidas son iguales. Están como que en equilibrio. No se deciden y entonces una dice, es que yo me quiero ir para allá y la otra dice, no, ven, acércate a mí. Y están en esa, nunca se deciden y por eso es que no se separan por completo, pero tampoco están tan unidas. Entonces, la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión están en equilibrio. Son iguales. Ok, otra característica de los líquidos es que hay espacio entre las moléculas. Existe espacio entre las moléculas. Y este mismo espacio es lo que permite que se muevan, lo que permite que se deslicen, digámoslo así, sobre las superficies. Y otra característica también es que son incompresibles. Yo sé que te dije que los sólidos son incompresibles porque las moléculas están muy juntas y podrás decir, bueno, ¿por qué los líquidos son incompresibles si las moléculas están separadas? Que yo no podría comprimir un líquido. Em, Te voy a hacer esa misma pregunta. ¿Puedes comprimir el agua? Si tú dices, ay, es que este medio litro de agua ocupa mucho espacio, lo voy a apretar para que quepa en 1/4 de litro. ¿Puedes hacer eso? No. No se puede. Entonces tampoco los puedes comprimir. ¿Por qué no se puede comprimir? Porque eso viene del mismo equilibrio de estas moléculas. Ajá. Si no estuvieran en equilibrio, sí podrías comprimirlas. Como están en equilibrio y no se deciden, pues unas dicen, ay, haz de cuenta que todas se ponen de acuerdo cuando vas a comprimirlas y dicen, no, hoy no nos comprimimos. Y luego dejas de intentar comprimirlas y dicen, bueno, ya pasó, ya cada quien a su lugar, ¿no? Entonces, justamente por ese equilibrio que hay entre esas fuerzas, es que tampoco se pueden comprimir, ¿ok? Sí. Ok, y el último que nos falta son los gases. ¿Qué pasa con los gases? Bueno, como que vamos aumentando el nivel de separación, ¿no? Aquí sí ya todas las moléculas se hartaron unas de otras y están volando por todos lados. Fíjate tú que los gases están hasta afuera del recipiente. Los gases no se van a detener ante ante la gravedad, digámoslo. Son muy ligeros, eso hace que no se pongan en la base de las cosas. Van a estar volando, sí, en un recipiente, en cualquier recipiente, pero dentro de todo el recipiente. Y si no tiene tapa ese recipiente, se van a salir. Ajá, no les va a importar. ¿Ok? Entonces, aunque también adoptan la forma del recipiente, por ejemplo, tu tanque de gas, no es como que haya gas afuera de tu tanque de gas, pero todo adentro de tu tanque de gas es gas, ¿sí? Propano creo que es el que usan las casas. Bueno, todo dentro de ahí son partículas que están chocando siempre y que se están moviendo para todas direcciones y en todos lados dentro de tu tanque.
Ajá. Entonces, por ende, van a ocupar el mismo volumen del recipiente. Siempre, en cualquier recipiente que los pongas. Si tienes 10 litros de gas, porque los gases se miden en litros también. Si tienes 10 litros de gas en un tanque de 20 litros, no es posible que digas, pues ese gas solo está ocupando la mitad del tanque. No, está ocupando todo el tanque. ¿Sí? Ocupa todo ese espacio, aunque sea de 20 litros. A una menor presión, pero siempre ocupa todo. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. En tu cuarto, si tú echas aerosol para aromatizante, del que le ponen al baño y del que huele a canelita y así, ese aromatizante, cuando tú lo sacas de la botella, va a empezar a ocupar todo el espacio que pueda dentro del cuarto, pero todo el cuarto lo va a empezar a aromatizar. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces vamos a empezar a escribir las características. También adoptan la forma del recipiente. Adoptan la forma del recipiente. Y también ocupan todo el volumen del recipiente. Todo el volumen disponible. ¿Qué más? Aquí las fuerzas que atraen a las moléculas son prácticamente nulas. Unas a las otras no se quieren, por eso es que están tan dispersas. No es como que quieran estar juntas, por eso es que se separan. Entonces, las fuerzas de cohesión no, sí existen, porque todos los átomos tienen fuerza, pero son tan chiquitas que ni siquiera tienen la fuerza para agarrar otra, o sea, para juntar otra molécula a su lado. Entonces, lo que pasa aquí es al revés. La fuerza de cohesión, la que los mantiene juntas, es nula, pero la de repulsión es muy grande. Entonces, fuerza de cohesión nula. Cohesión nula. Pero fuerza de repulsión grande. Gran distancia entre las moléculas. Y adivina que estas sí se pueden comprimir. Justo por eso. Porque aquí ya no hay un equilibrio ni ni que la fuerza de que las mantiene unidas sea muy grande. Como esa fuerza que las mantiene unidas no es muy grande, pues tú las puedes pegar. Intentar que se peguen lo más posible. Aquí sí las puedes como que forzar, digámoslo así. No tanto, porque hablando del ejemplo del tanque de gas, si tú metes y las presionas tanto dentro del tanque de gas para que quepa mucho dentro del tanque de gas, ese tanque va a explotar. Va a llegar un punto en el que las moléculas, como quieren estar tan separadas unas de otras, van a decir, yo ya no puedo estar tan cerca de estas otras partículas que me caen mal, y de esa presión va a explotar el tanque. Siempre van a buscar estar lo más separadas posibles, ¿ok? Entonces, aunque sí las puedes comprimir, hay que tener cuidado con cómo y qué tanto volumen vas a comprimir. Hay que respetar a la privacidad de cada partícula. Sí, está bien. Y entonces, ¿por qué cuando el gas, como que accidentalmente alguien lo dejó prendido, como una estufa o el boiler, Ajá. cuando prendes la luz, por qué explota? ¿Por qué la electricidad como que los daña y explota todo? Ok. Ok. Depende qué gases. No todos los gases hacen que se prenden con la electricidad. Tienen que ser gases flamables, así se les llama, los que reaccionan con un estímulo de fuego
o con un estímulo de electricidad. Ajá, con una chispa, digámoslo así, cualquier tipo de chispa, ya sea eléctrica o fuego. Ahora, por ejemplo, si tú tienes humo que sale del carro, dióxido de carbono. El dióxido de carbono está en forma de gas. Si tú le pones un cerillo, no le va a pasar nada, se va a apagar hasta tu cerillo, ¿no? No pasa nada. Ahora, lo que pasa con el gas que usan en tu casa es que ese gas sí es flamable. ¿Qué pasa cuando abres la llave de la estufa, la perilla, y no hay flama? Bueno, esa flama no está haciendo quemar ese poquito de gas que sale. Entonces, ¿qué va a hacer el gas? Tratar de llenar todo el espacio que se pueda. Por eso es que toda la casa empieza a oler a gas, no solamente la cocina. Ajá, ese gas se va a distribuir en todo el espacio que pueda. Por eso es que toda la casa se empieza a inundar, digámoslo así, de gas. ¿Por qué se prende? Porque hay ciertos elementos que son muy que reaccionan mucho ante estímulos de fuego. Con una chispita, por eso se va a incendiar toda la casa, porque va a prender todo el gas y todo el gas se distribuyó en toda la casa, entonces toda la casa va a explotar. ¿Sí me explico? O al menos hasta donde haya llegado el gas al momento de que prendas algo. Entonces hay diferentes tipos de gases. Sí, sí, sí. Existe el gas metano, por ejemplo. El gas metano también es un tipo de gas flamable y es el que literal expulsa a todo ser humano de su cuerpo por la cola. Eh, también los animales expulsan gas metano y ese sí es flamable. Em, ¿Qué más? Existe el otro que te decía, el dióxido de carbono, ese también es un gas y no es flamable. El helio, que es con el que rellenan los globos, los de fiesta y eso, ese sí es bastante flamable y es más ligero. Por eso los globos flotan, porque es más ligero que el aire, entonces siempre va a buscar estar arriba y por eso los globos como que se van hacia arriba. Pero sí, existen muchos tipos de gases. También existe la combinación del gas mostaza, que es un gas como amarillo que utilizan luego en riñas o cosas así policiales para disuadir a las, a las personas. ¿Sí lo has visto también? Creo que sí. Ajá, existen muchos tipos de gases, pero sí se dividen en varias partes, como que unos sí se incendian y otros no se incendian y tienen varias características. Con el que se defienden también, el gas pimienta. Ok. ¿Dudas con cualquiera de los tres tipos de estados de agregación? Pues no, pero podría subirle. Ah, no, así. ¿Así? Así está Sí, bien. lo puse todo. Solamente esperamos. Sí, sí, perfecto. Ujú. Vamos a poner los dibujitos acá. Ya terminé. Ok. Vamos a ver ahora sí, que era para lo que te expliqué todo esto. Existen cambios de estado o cambios de fase, que solamente es una forma o cómo se le llama a la transición entre estos tres estados. Hay materiales que sí pueden transitar entre sólido, líquido y gaseoso, como lo es el agua. Ajá. Entonces, a esos cambios tiene que pasar ciertas cosas
para que cambien su estado de agregación. Supongamos que empiezas con un hielo hecho de agua. ¿Qué tienes que hacer para que se vuelva líquido? ¿Lo puedes repetir, por favor? Ajá, que si tienes un hielo, ¿qué haces para que se vuelva líquido ese hielo? ¿Qué tienes que hacer con el agua? Lo tengo que poner ante algo caliente o al sol. Ajá. Ok, la pones en algo caliente y eso genera una fusión, así se le llama. Ajá. Ese estado de transición entre que no es tan hielo, pero tampoco es tan agua, se le llama fusión. Ahora, si yo quiero pasar de líquido a gaseoso, si es agua, ya que está totalmente hecha agua, lo quiero hacer vapor de agua, lo tengo que calentar otra vez y entonces se evapora. Y al revés, con el agua sí se cumple eso, ¿no? Que entre más caliente está, más gaseoso se vuelve. Y entre más frío está, más sólido se vuelve. Eso funciona para otros materiales, pero no estoy segura cuáles. Dejemos lo que para el agua. Ajá. Ahora, si yo quisiera pasar otra vez de vapor de agua a sólido, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo paso directamente de vapor de agua a algo sólido? ¿Tienes alguna idea de cómo se puede hacer? Sí se puede, pero ¿cómo se llama? Pues del ciclo del agua, pues yo recuerdo que era de la evaporación, después se iba como al cielo, llovía, y ahí con la lluvia que es líquida, pues puede ser que lo metas que con el agua de la lluvia o pues lo vayas a tomar en el refrigerador y ahí se convierte en sólido, ¿no? Ok. Em, sí, pero hay una forma de pasar de gas a sólido sin tener que hacerlo líquido. Porque tú me dices, bueno, primero el gas se condensa y el agua cae, y ya cuando cae, pues lo metes al congelador. Ok, esa puede ser un camino. Sí puedo hacer otra vez de gas a sólido, pero no es el único camino. Hay materiales que sí permiten pasar de gas a sólido, y a ese proceso se le llama sublimación. Ok, cuando algo se sublima, pasa de gas a sólido. Es sublimación regresiva, se le llama. Y de sólido a gas, como que se evapora sin pasar agua. Por ejemplo, el hielo seco. ¿Has visto hielo seco? Pues sería la nieve, ¿no? No, no. Hay lo usan mucho la gente que vende helados y así en la calle, porque ese tipo de hielo, que está hecho con hidrógeno, según yo. A ver, vamos a buscarlo. Hielo seco. No, mira, el hielo seco está hecho de dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo puedes pasar de estado gaseoso a estado sólido. Lo puedes comprimir tanto que lo haga sólido, que ese gas lo haga sólido. Cuando tú vuelves sólido ese gas, lo que va a pasar es que va a buscar volverse gas otra vez. Ajá. Pero, ¿qué va a pasar entre ese intermedio? Bueno, lo que hace el dióxido de carbono es enfriar las cosas, sin necesidad de pasar por un líquido. Jamás se va a volver agua. Nunca vas a tener agua de hielo seco. Entonces lo usan mucho porque justamente evita ese tipo de derrames, ¿no? Ya no va a mojar tu mochila cuando te lleves comida, ya no, solamente se va a evaporar y ya. Este sirve para ese tipo de cosas. Creo que es el que más me acuerdo, pero bueno. Esos son los cambios de fase, perdón. Entonces vamos a poner un esquemita aquí. Te voy a poner los cambios de fase, que son cambios para llegar de un estado de agregación de la materia a otro. Ajá. Te voy a poner las flechitas y esas flechitas van a decir cómo van a cambiar. Entonces, sólido, líquido y gaseoso. De sólido a líquido, en esa transición se llama fusión.
De líquido a gas se llama evaporación. Y de gas a sólido se llama sublimación. Ahora, no son las únicas cambios que existen, también puede haber al revés. Por ejemplo, de líquido a sólido. Eso se le llama solidificación. Solidificación. De gas a líquido, existen dos formas de pasar de gas a líquido. Una se llama condensación, que fue la que me dijiste con el ciclo del agua. Y hay otra forma que se llama licuefacción. Que prácticamente, ¿a qué te suena licuefacción? Como que se mezclan, ¿no? Porque como que se licúan o algo así, no sé. Sí, solo que sí puedes decir que se licúa porque es licuefacción, pero no es como que metamos gas en una licuadora y eso lo vuelva agua. Por más simple que pueda parecer, no. La licuefacción es un proceso en el que comprimimos o le metemos mucha presión al gas y eso lo hace líquido. De hecho, algún día, si en tu casa tienen de esas botellitas aromatizantes que te decía hace rato, de los Sprites, de Glade y cosas así, agítala. Se escucha un líquido. Ese líquido no es agua, es gas. Es gas que está tan presionado dentro de la botella que se hizo líquido. ¿Ok? Sí. Ok. Está la licuefacción. ¿Qué más? Y pues al revés, ¿no? Ay, este iba al revés. Del sólido a gas se llama gaseoso, digo sublimación, y al revés se llama, ahora sí, sublimación inversa. Sublimación inversa. O también le dicen sublimación regresiva, cualquiera de las dos. Ok. Entonces, esas flechitas dicen cómo puedes cambiar de un estado de la materia a otro y qué tienes que hacer o cómo se llama el proceso que se sigue para cambiar de un estado a otro. Entonces, ahora tu tarea de hoy va a ser investigar o poner la definición de cada una. ¿Qué significa sublimación? ¿Qué significa sublimación regresiva, solidificación, condensación, licuefacción, evaporación y fusión? Una pequeña, pero que nos dé chance para explicar lo demás. ¿Te parece? Sí, está bien. ¿Para qué va, Sofía? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues no.